Porque la Biblia nos dice en Hebreos que el testamento no tiene validez hasta la muerte del testador. En el tiempo de descanso, unos hermanos me dijeron, bueno, entendemos que el libro de los Hechos es un libro transicional, pero eso quiere decir que los evangelios también. Sí, correcto. Y el problema es en tratar de fundamentar la doctrina de la iglesia en los evangelios. Las epístolas tienen el propósito de fundamentar la doctrina de la iglesia. Ahora, los evangelios, por supuesto, tienen validez y tienen utilidad para nosotros, pero tenemos que tomarlos dentro de su contexto, con el entendimiento de que son libros transicionales. Así que si entendemos el contexto, vamos bien. Ahora, la segunda regla, y ya vamos a poco entender cómo hacer la aplicación. La segunda regla dice: la Biblia está escrita a 3 grupos de personas. Entonces, la clave para recordar esta regla es a quién se escribió. Toda la Biblia tiene que ver con 3 grupos de personas. Y podemos ver la definición de estos 3 grupos en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 32. 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 32. Pablo dice: no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y aquí Pablo hace diferencia entre estos 3 grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Sabemos que los gentiles son todos aquellos que no son judíos, pero sabemos también, según Efesios, que el misterio de la iglesia es que Dios ha tomado de judíos y de gentiles para hacer una nueva cosa que se llama la iglesia, donde no somos ni judíos ni gentiles, sino otra cosa que es la iglesia. Y por lo tanto tenemos que entender estos 3 grupos, que la Biblia se escribe a estos 3 grupos de personas, y cada porción de la Biblia se escribe a una, a 2 o a los 3 grupos de personas. Hay porciones de la Biblia escritas a todos. Hay porciones de la Biblia escritas directamente a los judíos. Hay porciones de la Biblia, como por ejemplo las epístolas de Pablo, escritas directamente a la iglesia. Ahora, por eso digo que toda la Biblia está escrita para nosotros, pero no toda la Biblia está escrita directamente a nosotros. Es decir, que cada palabra de la Biblia sirve para doctrina, para corregir, para instruir, redarguir. Pero no toda la Biblia fue escrita directamente a mí. A veces trato de explicar esta verdad por poner una ilustración. Digamos que tu abuelo muere y te deja una herencia, te deja una finca o una propiedad, algo muy precioso. Pero antes de morir, tu abuelo te escribe una carta. Y esta carta es una carta preciosa, porque en la carta tu abuelo no tan solo te dice la herencia que vas a recibir, sino te da mucha instrucción en cuanto a lo que es la vida, cómo vivir y cómo andar como hombre, cómo desarrollar buen carácter, cómo enfrentarte con los problemas de la vida.
Y en esta carta tu abuelo se desahoga de toda la sabiduría y los muchos años de vida que tiene, porque te ama y quiere compartir esta sabiduría y este conocimiento antes de su muerte. Entonces, después de la muerte de tu abuelo, recibes esta carta. Y lees la carta y para ti es algo muy precioso. Claro que en la carta te dice que has recibido esta herencia, que es una bendición enorme. Pero quizá lo que más te agrada son estas palabras tan bellas que tu abuelo te ha escrito. Y por ser una carta tan especial, tú quieres compartir esta sabiduría de tu abuelo con algunos amigos. Dices que, bueno, no es justo que toda esta sabiduría quede conmigo. Voy a compartir estos pensamientos de mi abuelo con algunos amigos porque en realidad lo que mi abuelo me dice en esta carta sirve para cualquiera. Entonces te encuentras con tu amigo Juan en la calle y dices, oye Juan, que tú sabes que hace poco mi abuelo murió, pero fíjate, él me dejó esta carta. Y quiero decirte que es la carta más preciosa que he recibido en mi vida. Y el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta carta contigo porque de veras mi abuelo dice unas cosas tan importantes. Y yo creo que estas cosas son aplicables para ti también. Entonces le prestas la carta y Juan lee la carta y es cierto, la carta es una bendición porque cada palabra de tu abuelo la dijo con claridad y con autoridad, con amor, con mucho pensar y orar. Pero ahora, cuando Juan va contigo para recibir tu herencia, tienes problemas, ¿verdad? Es decir, la carta sirve para cualquiera, pero la carta fue escrita directamente a ti. Ahora, tenemos que entender que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y nos es útil. Es decir, cada palabra de esta Biblia es para mí, para mi edificación, para mi enseñanza, para mi instrucción, etc. Pero no toda la Biblia fue escrita directamente a mí. Por ejemplo, yo no soy dueño de una propiedad en el Medio Oriente. Dios les dio a los judíos un terreno, una herencia. Dios me ha dado a mí otra herencia que los judíos no van a recibir. En el Nuevo Testamento, en las epístolas, yo encuentro que yo tengo una herencia celestial. En Apocalipsis encuentro que yo voy a vivir en una nueva Jerusalén. Los judíos no. Los judíos han recibido una tierra en Palestina, yo no. Pero lo que Dios me ha dicho a mí sirve también para cualquier judío. Y lo que Dios ha dicho a los judíos sirve perfectamente bien para mí. Tan solo tengo que entender el contexto y a quién fue escrito. Hay cosas en la Biblia dirigidas a los tres grupos, o a dos de los tres grupos. Así que tenemos que tener mucho cuidado en entender el contexto y fijarnos en a quién fue dicho este capítulo, o este libro, o este versículo. ¿A quién se escribió esta porción de la Biblia? En Mateo 24 tenemos un ejemplo clásico. Algunos de ustedes han recibido estos estudios que hice sobre Mateo, porque es un libro tan importante, es un libro transicional, pero además es un libro escrito directamente a los judíos, para explicarles que Jesucristo es el Mesías prometido. Y todo el libro tiene un sabor netamente hebreo. Y cuando llegamos al capítulo 24, dice en el primer versículo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, noten por favor el contexto. Cristo les habló en cuanto a la destrucción del templo. Ahora, nosotros tenemos templo, ¿verdad? Pero no es un templo en Jerusalén. Es el cuerpo que Dios nos ha dado, que es el templo del Espíritu Santo. ¿No dice eso Pablo? Claro que sí. Entonces entendemos que directamente Jesús está hablando con un grupo de 12 apóstoles, quienes todos son judíos, quienes quieren saber en cuanto a estas cosas que se refiere a la destrucción del templo, que quieren saber en cuanto a su venida, no el rapto de la iglesia, sino su venida y el fin del siglo, porque viene en el fin del siglo. El rapto de la iglesia es una cosa, la venida de Cristo es otra. Dos cosas separadas por lo menos por 7 años. Son dos cosas. Entonces Mateo 24 y 25 tiene que ver con señales antes de la segunda venida. Ahora, puedo aprender mucho en estos capítulos porque veo la preparación de muchas de estas cosas. Y por entender que todo se está listando para la segunda venida, tengo que entender que el rapto va a ser pronto. Porque el rapto de la iglesia tiene que tomar lugar antes de la segunda venida. Entonces, por eso puedo aplicar lo que estoy leyendo aquí en capítulo 24. Pero cuando leo, por ejemplo, en versículo 40, cuando dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando de otra cosa. Por eso, muchos hoy en día quieren enseñar que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque no entienden que la Biblia habla de 3 arrebatamientos. Precisamente como los varones de Israel habían de subir 3 veces cada año a Jerusalén. Precisamente como 3 veces en la Biblia Dios dice: ven acá, subid acá. Son 3 raptos. Un rapto es de la iglesia, pero aquí no estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, si vamos a volver aquí en versículo 15, y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahí el Señor dice: oye, ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Dónde está el lugar santo? En el templo. ¿Existe un templo en Jerusalén? No, Señor. Es algo que viene después. ¿De qué escribió Daniel? Escribió de una abominación desoladora. Pablo detalló todo esto en 2 Tesalonicenses, cuando habló de que el anticristo va a entrar en este lugar santo para proclamarse Dios, autoproclamarse Dios. Entonces, versículo 16, los que estén en Acapulco huyan a los montes. No dice los que estén en Judea. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, ¿la iglesia siempre guarda el día sábado, el día de reposo? No. Aquí no estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de judíos. Estamos hablando de lo que va a pasar en la tribulación. Y es a la mitad de la tribulación que sucede esta abominación desoladora. La revelación de Anticristo, autodesignándose como Dios en el lugar santo.
Así que tenemos que entender el contexto y tenemos que entender a quién fue escrito. ¿A quién? ¿O a quiénes? Y tenemos un gran peligro, porque en las iglesias protestantes, y a propósito, y otra vez, hermano Felipe, estoy haciendo propaganda, me debes mucho, hermano. Por favor, lo pongo en tu cuenta. Pero en este curso, la historia eclesiástica, vas a aprender que nosotros como bautistas no somos protestantes. Por favor, no estamos protestando nada. Estamos proclamando el Evangelio. Nunca salimos de ninguna iglesia católica. Nunca estuvimos dentro. No somos protestantes. Nunca hemos sido protestantes. Las iglesias protestantes, todas, toman las promesas hechas a los judíos y tratan de hacer aplicación directa a la iglesia. Por eso bautizan a los infantes, precisamente como hace la iglesia católica. Porque dicen que el bautismo corresponde a la circuncisión de los niños en el Antiguo Testamento. Y que ahora las promesas que Dios hizo a los judíos no tienen validez y todo se ha espiritualizado para hacer aplicación a la iglesia. Ahora, no quieren decir eso porque muchos son muy sinceros y aman al Señor, pero no entienden que en realidad lo que están diciendo es que Dios es mentiroso y que hace una promesa y luego quita su promesa. Lo siento mucho, mi Dios no es así. Cuando mi Dios hace una promesa, guarda sus promesas. Y cuando hace una promesa a Israel, cumple su promesa. Dios no es como los hombres. Todas las promesas que Dios ha hecho a Israel se cumplirán, literalmente. Y no se pueden espiritualizar. Pero a través de los siglos, no es nada nuevo que les digo, a través de los siglos ha sido la posición oficial de las iglesias protestantes. Tomando esas promesas hechas a los judíos y haciendo aplicación a la iglesia. Es una situación bastante peligrosa porque en Apocalipsis, precisamente como Cristo tuvo algo que decir en cuanto a los nicolaitas, dos veces nos advierte en cuanto a otro peligro. Porque aquí en capítulo 2 de Apocalipsis y el versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Voy a pensar dos veces antes de decir que yo he tomado el lugar de los judíos, porque entiendo cuál es la actitud de Cristo en cuanto a tales enseñanzas y doctrinas. Nos dice de dónde vienen. Ahora, no es decir, por favor, no vayan a decir que el hermano Jeff dijo que cada protestante es hijo del diablo. No lo dije. Lo que digo es que ha sido la posición oficial de las iglesias protestantes a través de los siglos. Y que en las iglesias protestantes hay muchas personas muy sinceras, nacidas de nuevo, quienes aman al Señor con todo el corazón, pero desafortunadamente nunca han aprendido cómo estudiar la Biblia.
y en toda su sinceridad a veces aceptan cosas que en realidad Cristo las llama blasfemia, no porque ellos son malvados, sino porque han hecho lo mejor posible con lo que les han enseñado. Así que, hermanos, antes de tratar de espiritualizar las promesas que Dios hizo a los judíos, tengo que tener mucho cuidado para saber que hay una diferencia entre judío, entre gentil y entre la iglesia de Dios. Así que con mucho cuidado. Decimos que todas las promesas mías son, y cantamos nuestros coritos y todo eso, pero hermanos, quiero que sepan, todas las promesas de la Biblia no son mías. La Biblia le da al inconverso la promesa de pasar la eternidad en el lago de fuego. Por favor, esa promesa no me pertenece. Está en la Biblia. Y la creo. Y me instruye. Pero esa promesa no es mía. No todas las promesas son mías. Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿a quién fue escrito esto? Y otra pregunta, ¿cuándo? Y así llegamos a la tercera regla y la necesidad de dividir bien la Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para tratar con el hombre a través de los siglos. Tenemos que dividir la Biblia no tan solo de acuerdo a los tres grupos de personas, sino tenemos que dividir la Biblia bien de acuerdo al tiempo. Así que la clave aquí es cuándo. ¿Cuándo se escribió eso? ¿A quién y cuándo? Porque sabemos que aunque Dios no cambia, es decir, su naturaleza, su esencia, Dios sí ha cambiado varias veces su manera de tratar al hombre. Por ejemplo, en tu Biblia tienes dos divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso en sí implica un cambio. Dios es el mismo Dios. Mucho se dice hoy en día, Dios es el mismo hoy y para siempre. Y con eso quieren decir, bueno, lo que pasó en el día de Pentecostés es lo mismo que hemos de esperar el día de hoy. Momentito. No es que Dios es lo mismo, Dios no cambia. Sí, es cierto, Dios no cambia. Pero si uno estudia la Biblia tan solo por ver que hay dos testamentos, cualquiera puede entender que Dios sí cambia su manera de trabajar con el hombre. Entonces tenemos que dividir bien la Biblia de acuerdo a estos tres grupos, pero también de acuerdo al tiempo. Vamos a ver lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar es una palabra muy amplia en cuanto a su significado. En la antigua de la Reina Valera, la palabra que emplean es trazar, que traza bien la palabra de verdad. La palabra usar es correcta, pero tenemos que entender la aplicación de la palabra. Trazar bien la palabra de Dios. Un amigo mío en El Salvador es sastre. Tiene un taller con 15 sastres. Pero él, como el dueño de este taller, es el único que corta la tela, porque dice que la tela es tan cara que no puede tomar el riesgo de que alguien corte mal la tela, porque el arte del sastre es saber tomar la tela
y aprovechar con la máxima eficacia cada centímetro cuadrado de la tela, cortando bien la tela, trazando bien el patrón en la tela. Y si no se traza bien este patrón, el traje sale así, aunque la tela sea muy fina y aunque la mano de obra sea de primera. Si no se corta bien, si no se traza bien, si no se usa bien la tela, se echa a perder el traje. Y así es la Biblia. Si no entendemos cómo dividir bien las épocas, las eras, las edades, las dispensaciones, si quieres una palabra avanzada, si no entendemos cómo es que Dios trata con el hombre en cada dispensación, en cada tiempo, entonces vamos a equivocarnos en otros lugares. Un solo error en el corte y todo el traje se echa a perder. Cuando tratamos, por ejemplo, de sacar promesas hechas a los judíos y forzar una aplicación a la iglesia, aunque seamos sinceros, vamos a tener problemas en toda la Biblia por ese error. Así que tenemos que entender lo importante que es trazar bien la palabra del Señor. Ustedes que han estudiado la matemática entienden que si trazamos dos líneas paralelas, que parecen ser precisamente paralelas, si no son precisamente paralelas, en algún punto en el espacio comienzan a apartarse. Ahora, puede ser que durante 1000 kilómetros estas dos líneas parecen ser líneas totalmente paralelas, pero poco a poco van apartándose, y a muchos kilómetros más adelante la diferencia es enorme. Y así es el estudio de la Biblia. Tenemos que dividir bien la Biblia, porque aunque andamos bien en una porción, entre más estudiamos, más nos apartamos de la verdad que el Señor nos tiene. Así que tenemos que entender bien cómo trazar la Biblia. La herejía, les recuerdo, es una verdad mal empleada o fuera de su lugar. Así que 3 reglas de gran importancia: el contexto, a quién fue escrito y cuándo fue escrito. Eso se escribió para el Antiguo Testamento o para el Nuevo Testamento. Esta profecía que encontramos en Joel, ¿cuándo es el tiempo de su cumplimiento? ¿Cuándo? Por ejemplo, ahí en Joel, capítulo 2, tenemos aquella profecía famosa, citada por Pedro en Santiago, cuando dice en versículo, por Pedro en Hechos digo, versículo 28 de Joel capítulo 2: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, si no entendemos cuándo es el cumplimiento de esta profecía, tenemos problemas muy serios. Pero si leemos el contexto, y si nos hacemos la pregunta ¿a quién o a quiénes fue escrito? Fue escrito a los judíos, y el contexto, capítulo 2, versículo 1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Versículo 10: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Eso ha sucedido?
Todavía no, ¿verdad? Tenemos que hacernos cuándo. Versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Ahora, ¿a quién está hablando? A los judíos. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación. La tribulación. Versículo 28. Y después de esto. ¿Cuándo? Después de esto. Y eso quiere decir que tenemos que volver para estudiar de nuevo Hechos capítulo 2, para entender por qué cita Pedro esta profecía. Pero ese es otro curso, señales y prodigios. Pero ni modo, como dijo Felipe, unos 2 o 3 años voy a venir otra vez y enseñar el curso. Pero, ¿cuándo? Después de esto. Ahora, la Biblia no se contradice a sí misma. Después de esto, el cumplimiento final de esta profecía todavía no se ha llevado a cabo. Así que tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuál es el contexto? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo es el tiempo? Luego, hermanos, hay una cuarta regla, que es otra regla trascendental. La escritura, cada versículo, cada pasaje, cada libro, la escritura tiene 3 aplicaciones básicas. Dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. No es buscar algún significado escondido ni misterioso. Pero la escritura tiene 3 aplicaciones básicas. Primero, ¿qué dice? Pero luego tenemos que hacer la aplicación de 3 maneras. Y les explico. Primero, la Biblia es un libro histórico. No es un libro de mito ni leyenda, es un libro histórico, porque es un libro que habla de vidas de personas como nosotros. Es la vida de personas como uno. Y por eso la Biblia tiene su aplicación histórica. Tenemos que entender de qué se trata en aquel momento cuando se escribió. ¿Cuál es la aplicación histórica? Porque lo que tenemos aquí en este libro no es tan solo una colección de dichos religiosos. Es un libro que habla de la realidad de la vida. Entonces, tiene su aplicación histórica. Pero ahora, esta historia tiene un propósito. Y el propósito es enseñarnos la verdad de Dios. Y por lo tanto podemos decir que cada porción de la Biblia también tiene su aplicación doctrinal. La palabra doctrina, y es una palabra que aparece en la Biblia, la palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Enseñanza. Así que Dios quiere tomar esta historia para enseñarnos. Vamos a ver la evidencia bíblica en 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10, comenzando con el versículo 1. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, pregunta, ¿de qué estamos hablando? Del Éxodo, ¿verdad? Estamos hablando del Éxodo, que es algo que sucedió en la historia. Y uno puede leer el libro del Éxodo, o Números, o Levítico, y uno puede leer la historia de estos días. Pero ahora, dice Pablo en versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y de nuevo en versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que primero tenemos que entender que la Escritura tiene una aplicación histórica. ¿Qué pasó? Luego tenemos que entender que Dios quiere tomar esta historia para enseñarnos su doctrina, y que cada historia tiene ese propósito, enseñarnos algo. De nuevo en Romanos 15, Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, aquí Pablo dice algo importante. Estas cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra doctrina, para nuestra enseñanza. Cada porción de la Biblia tiene su aplicación histórica, tiene su aplicación doctrinal, pero además tiene su aplicación devocional o personal. Es decir, lo que hemos de hacer es tomar esta doctrina y hacer la aplicación a nuestras propias vidas. Porque la Biblia no existe tan solo para conocimiento intelectual, sino para la transformación de nuestras vidas. Histórica, doctrinal y personal. Tres aplicaciones de la Biblia. Hace poco estuvimos hablando de las 7 cartas de Cristo en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. En un sentido histórico, literalmente, Cristo le encargó a Juan 7 cartas para 7 iglesias literales en Asia Menor, principalmente en la región que llamamos Turquía el día de hoy. Había en aquel entonces 7 iglesias literales. Pero estas cosas se escribieron para nuestra doctrina, para nuestra enseñanza. Porque como muchos estudiosos han observado a través de los siglos, estas 7 cartas describen perfectamente bien las características de las 7 edades de la historia eclesiástica. Esta es la enseñanza. Ahora bien, podemos hacer además una aplicación devocional o personal, porque en cada momento hay iglesias que reflejan las mismas características de estas iglesias. Mientras que estemos en esta época de la Odisea, de un cristianismo tibio, puede haber iglesias con las características de Filadelfia, iglesias misioneras. Y lo mismo se puede decir en cuanto a individuos. Cada persona está en alguna etapa de este desarrollo espiritual. Así que historia, doctrina, aplicación
personal en cada porción de la Biblia. El ejemplo de Caín y Abel, una historia. Dos hermanos reales, tan reales como tus hijos. Dos personas, dos seres humanos. Sucedió en la historia. En un sentido doctrinal, desde el tercer capítulo, desde el cuarto capítulo, digo, de Génesis, tenemos un cuadro del gran conflicto entre Cristo y Anticristo. Y son la primera de muchas parejas en la Biblia que ilustran el gran conflicto entre Cristo y Anticristo. Luz y oscuridad. En un sentido devocional, podemos ver por las acciones de Abel y Caín la diferencia entre el salvo y el inconverso religioso. Si tuviéramos el tiempo, podríamos ir a Génesis capítulo 4 para ver todas las características de la religión sin sangre. Y por supuesto la gran diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel es la sangre. Abel trajo de su rebaño para ofrecer un animal en sacrificio, porque la sangre es lo que Dios requiere. Abel, o digo Caín, trajo del fruto de sus labores en la tierra. Muy religioso, llegó primero, supo a dónde ir, supo cuándo llegar, supo ofrecer sacrificios, muy religioso, pero vino ofreciendo sus obras y no la sangre. Y es cuadro de muchas personas hoy en día, que son personas muy religiosas, pero basan su eternidad en cumplir los 10 mandamientos o vivir de acuerdo a la regla de oro, etc., pensando en sus obras y no en la sangre del Cordero. Así que cada porción de la Biblia tiene su aplicación. El libro de Job, por ejemplo, que decía antes, Job es una persona histórica. Su nombre aparece entre los reyes de Edom en el libro de Génesis. Job es una persona real. Y lo que leemos en el libro de Job sucedió. No es tan solo un drama, no es un mito, no es una leyenda. Job vivió sobre la tierra. Pero en el sentido devocional, mucho se puede aprender. Cómo tratar las pruebas, los sufrimientos, qué hacer en aquellos momentos cuando no sabemos lo que está pasando, cuando estamos sufriendo injustamente y no entendemos. Ese libro es precioso para hacer aplicación práctica, pero también tiene su enseñanza doctrinal, porque como les dije antes, es un cuadro perfecto de lo que es la gran tribulación. No hay otro libro en la Biblia que más detalles nos da en cuanto a la tribulación que Job. Nos da más detalles que el mismo libro de Apocalipsis. Es un libro bien profético, aunque es el primer libro escrito en orden cronológico. El libro de Proverbios también tiene sus 3 aplicaciones. Ahora, el libro de Proverbios trata de muchos temas. Uno de los temas principales tiene que ver con la mujer insensata. ¿Cuántas veces encontramos algo en Proverbios en cuanto a la mujer insensata, verdad? Hijo, que tengas cuidado. Ha de saber algo Salomón por las 1000 mujeres que tuvo. Experto. Tiene su doctorado en mujeres. 1000 mujeres. 700 esposas, 300 concubinas. ¿Qué no entiende Salomón de mujeres? Y antes
antes de morir escribe una de esas cartas de abuelo que digo, ¿verdad? Pero escribe esta carta a su hijo para advertirle: hijo, que tengas cuidado con la mujer insensata. He conocido a 999 de ellas, porque la mujer virtuosa es una en 1000 mujeres. Así que, hijo, por favor, que tengas cuidado con la mujer insensata. Históricamente es fácil entender por qué Salomón diría tal cosa. En el sentido devocional, la enseñanza también es obvia. Primera vez que estoy en Acapulco, y yo no sé dónde están esas zonas, pero sé que hay. Ni quiero saber, que conste. Pero les aseguro que esas mujeres trabajan de la misma manera que nos describe Salomón aquí en Proverbios. No soy tan ingenuo y he visitado 6 continentes, y en cada lugar, en cada cultura, la prostituta opera de la misma manera. Y no ha cambiado su forma de operar en estos miles de años, porque nunca ha tenido necesidad. La aplicación devocional es obvia, pero también tiene su aplicación doctrinal. Hay que pensar un momento. En el futuro, la nación de Israel, los hijos de Salomón, van a tener un encuentro horrible con una mujer insensata, quien se describe con muchos detalles en Apocalipsis capítulo 17. Viene una mujer insensata, la gran ramera del libro de Apocalipsis, la iglesia del anticristo. Que tengas cuidado, hijo. Ahora, con este entendimiento, vamos a ver algunos versículos conocidos de Proverbios, y de repente los vamos a ver en otro sentido. Proverbios 21. Proverbios 21. Versículo 19. Ahora, les dije antes que, hablando del libro de Job, que Dios tiene un lugar preparado para el restante de Israel en la tribulación. Se llama Petra, está en la tierra de Uz, en Edom, en una tierra desierta. Dice Salomón a su hijo en Proverbios 21, 19: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Oye, hijo, mejor estar en el desierto que estar con esa mujer. Dice, versículo 20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Acuérdense de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, que los hermanitos pentecostales siempre quieren decir que la salvación se puede perder porque no entienden el contexto, que no entienden que es una parábola para los judíos en el tiempo de la tribulación, una advertencia para tener aceite en su casa. Oye, en el Antiguo Testamento nunca hubo sello del Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes en Cristo, como miembros de la iglesia, según Pablo en Efesios 1, versículos 13 y 14, hemos recibido el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa promesa no aparece en el Antiguo Testamento. David ora en el Salmo 51, Señor, no me quites tu espíritu. Nosotros no tenemos que orar esa oración. Es imposible que Dios nos quite su espíritu, porque su mismo espíritu es el sello de nuestra salvación. Pero en el rapto la iglesia desaparece. Y después del arrebatamiento de la iglesia, no hay iglesia en la tierra. Habrá conversiones, pero hubo conversiones en el Antiguo Testamento también.
Habrá salvos, hubo salvos también en el Antiguo Testamento. Sello del Espíritu Santo no habrá. Si quieres sobrevivir, si quieres durar hasta el fin, Mateo 24 y 25, otro versículo mal empleado fuera de su contexto, tienes que tener aceite en tu casa, con mucho cuidado. Qué interesante que en el mismo contexto, en Proverbios, encontramos esta instrucción. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En capítulo 25, versículo 19. Es la confianza, o digo, como diente roto y pie desconjuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. La misma frase que se emplea muchas veces en los profetas para hablar de la gran tribulación es una frase que aparece varias veces aquí en el libro de Proverbios por casualidad. Tiempo de angustia. Tiempo de angustia. La próxima vez que leas el libro de Proverbios, vas a encontrar montones de instrucciones para la gran tribulación, para el pueblo de Dios. Ojalá que tuviera el tiempo para enseñar este libro. Cuánto me gustaría venir acá, hermano Felipe, a enseñar este libro de Proverbios. Enseñé este libro unas 2 o 3 veces, pero siempre me cuesta como 5 años. Ahora, yo no tengo la voz y tú no tienes el cuerpo para escuchar 5 años de enseñanza. Pero qué libro más precioso. Y ejemplo tras ejemplo tras ejemplo hay de instrucción doctrinal para la tribulación. Cada porción de la Biblia tiene 3 aplicaciones básicas. Otra regla más, número 5. Dios ha escogido cada evento y cada palabra de la Biblia para un propósito específico. Y por eso las palabras individuales de la Biblia representan la clave para poder entender la Biblia. La clave acá para recordar cada palabra. Cada palabra de la Biblia tiene su propósito. Cada palabra. Y les voy a explicar el porqué después del descanso.